CIPSE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentan Magazine Radiofónico, del Frente a la Mesa. Trabajando en unidad con resultados inmediatos. Escucha a Joana Maldonado y Juan Carlos Mo con la información, proyectos, actividades y soluciones educativas. Magazine Radiofónico, del Frente a la Mesa. Al aire. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy. Una nueva emisión de Magazine Radiofónico del Frente a la Mesa. Ya con un día más soleadito, caluroso, en esta capital de nuestro estado, Chetumal, Quintana Roo. Del Frente a la Mesa Radio es llevada a ustedes por el comité de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está encabezado por nuestro secretario general, el profesor Rafael González Sabido. Como parte del fortalecimiento del eje estratégico de comunicación que marca el presidente del Consejo General Sindical, maestro Juan Díaz de la Torre. Mi nombre, auditorio, amigos, es Juan Carlos Mo. Y nuevamente me acompaña en cabina mi compañera, aquella de esa voz así muy especial y espectacular, por ahí nos comentaban, Joana Maldonado, a quien le cedo los micrófonos. Joana. Mucho gusto en saludarte, Juan Carlos, por supuesto a todas las personas que nos escuchan a través del 101.7, La Guadalupana de Grupo CIPSE. Soy Joana Maldonado. Por los siguientes minutos estaremos abordando un tema importantísimo del ámbito educativo y que en los últimos años pues ha llamado mucho la atención. Hablaremos, Juan Carlos, auditorio, hablaremos sobre el tema de la violencia y el acoso escolar. Un tema que ha sido delicado, pero pues que requiere la comprensión y apoyo de toda la sociedad. Contaremos en este programa con la presencia de especialistas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, testimonios de casos reales para abordar el tema, y también estaremos hablando del protocolo para actuación que ha elaborado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como una guía para los docentes. Agradecemos las facilidades que nos da personal del Grupo CIPSE, a su director Marco Lozano Ockman, al coordinador Israel López, así como a quien nos acompaña en los controles técnicos esta tarde. Y bueno, porque la educación de calidad es tarea de todos, los invito a mantener esta sintonía. Así es, Joana. Y en ese sentido le invitamos a participar en este programa a través de la página de Facebook y Twitter, del Frente a la Mesa, así tal cual, del Frente a la Mesa. También lo pueden hacer en vía telefónica, en cabinas al 83-200-96. Esperamos sus comentarios, sugerencias y dudas sobre los temas que vamos a abordar. Créanme que su participación es muy importante para nosotros. Escuchemos nuestra cápsula de Maestro TV. ¿Ya están listos? Ahora sí, pues escuchemos. Frente Noticias presenta las noticias que se generan en las diferentes secciones sindicales, estatales y nacionales. Frente Noticias, unidad, orgullo y compromiso. Hoy en Frente Noticias, lanza el CENTE Programa de Defensa de la Educación y la Escuela Pública. Firman Magisterio y Gobierno de Guanajuato convenio de alfabetización. Se reúne estructura magisterial de Quintana Roo con el gobernador. Avanza preparación de docentes para la evaluación a través del SINADEP. Amplían apoyo en Aguascalientes de acompañamiento pedagógico a ATPs. Maestro por convicción y vocación, cumple 72 años de servicio. Les saludo y les doy la bienvenida a este espacio informativo que trae para la comunidad docente y para toda la sociedad la información más relevante en el ámbito educativo magisterial. Soy Sandra González Rull, esto es CENTE Noticias y ya lo saben, es tiempo, es momento, es hora de ir a las noticias. En otras noticias les comento que en Quintana Roo el gobernador se reunió con la estructura de la sección magisterial sindical en aquella entidad.
Al reunirse en Palacio de Gobierno con la estructura de la sección 25 Quintana Roo, el mandatario estatal Roberto Borge Angulo refrendó su compromiso con los maestros y la enseñanza en pro de los quintanarroenses, por lo que empeñó el esfuerzo de su administración en brindar acompañamiento para hacer frente a la evaluación docente. Que hay una buena interlocución entre el gobierno del Estado con su comité y refrendar el compromiso del gobernador, es amigo de los maestros, es amigo de los profesores, para que se pueda llevar a cabo bien la implementación de lo que es el tema de la reforma educativa y bien el tema de mejorar las condiciones educativas a los jóvenes y a los niños de Quintana Roo. El jefe del Ejecutivo Estatal expresó su respaldo al CENTE en su programa Defensa de la Escuela y la Educación Pública, al estar consagrado ese derecho en la Carta Magna de garantizar a todos los mexicanos la enseñanza laica y gratuita, tarea que cumplen con cabalidad lo mejor que tiene México, sus maestros. En su oportunidad, el secretario general de la sección 25 Quintana Roo, profesor Rafael González Sabido, al término del encuentro manifestó que el CENTE no dará un paso atrás como garante del artículo 3º constitucional, sumado en uno de los 8 ejes estratégicos del sindicato, así como, dijo, es irrenunciable la defensa de los derechos y prestaciones de sus agremiados. Alberto Canul, CENTE Noticias. Mientras tanto, en la Perla de Occidente, en Guadalajara, avanza la preparación de docentes con miras a la evaluación a través del SINADEP. Integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 47 Jalisco fortalecieron la campaña de información relacionada con el inicio del curso Taller de Proceso de Formación Integral para el Desempeño Docente, dirigido a la estructura sindical, secretarios delegacionales, representantes de centro de trabajo, así como a la base administrativa, jefes de sector, supervisores y directores de educación básica de las organizaciones 5 y 6 de la zona metropolitana de Guadalajara, 13 de la región Valles y 11 de la región sur del estado de Jalisco. En su participación, el secretario general, profesor Miguel Rodríguez Noriega, destacó la importancia de este proyecto de formación por ser único en su tipo en el ámbito nacional y refrendó su compromiso para con los trabajadores de la educación con miras a ofertar más y mejores alternativas de capacitación. Los asistentes reconocieron las oportunidades de este proyecto de información que coloca a la sección sindical en la punta de lanza con iniciativas apegadas a los estándares de calidad y curriculares. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Qué bueno que siga con nosotros en este programa radiofónico del CENTE a la Mesa. Luego de escuchar esta cápsula informativa, como ya lo comentamos, hablaremos sobre el tema violencia y acoso escolar. Joana, amigos, déjenme comentarles que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea agresividad, abuso de poder, toma de control, representa en sí misma un fenómeno social y psicológico. Social, porque se desarrolla en un clima de relaciones humanas, y psicológico, porque afecta directamente a los sujetos que se van involucrando en cualquiera de estas situaciones. La violencia, en todas sus manifestaciones y ámbitos de desarrollo, representa un problema de conflictos agravados en el que siempre todos son víctimas, tanto los agresores como los agredidos, los espectadores como los testigos, y cuanto agente activo o pasivo participa en su radio de acción. ¿Cómo ves, Joana? Un tema delicado sin duda, pero ¿qué te parece, Juan Carlos, auditorio? Pues nos trasladamos al municipio de Tulum, en donde muchas personas, muchos ciudadanos, niños también, nos comentan sus experiencias en torno a esta problemática de violencia y acoso escolar. Los invito a escucharlos. La ciudadanía piensa. Al CENTE le interesa. Participa. Sondeo Ciudadano. ¿Nombre? Silvia Juárez. ¿Sabe qué es la violencia escolar? Sí. ¿Conoce algún caso de violencia escolar que se haya dado? Sí, uno de mis sobrinos, al ingresar al primer grado de la escuela primaria, los alumnos del cuarto grado le quitaban sus alimentos a la hora del recreo. El DAPOT. ¿Sabe qué es la violencia escolar? Sí. ¿Conoce algún caso? Sí. En una ocasión, cuando crucé por una escuela, me quedé parando para ver qué hacía el maestro, y a su vez él se divertía
tirándoles la cartulina a los niños, y para mí eso es una violencia. ¿Nombre? Enrique. ¿Sabes qué es la violencia escolar? Sí. ¿Conoces algún caso en tu escuela? Sí. ¿Cómo cuál? Como un niño que golpea a los niños y que rompe sus tareas y que los molesta siempre. Sí. ¿Cómo cuál? Como que los niños pelean, rompen la tarea, corren el salón y el maestro no le escucha, le tengo que hablar fuerte para que le escuche y regañe a los niños que están peleando. Pues para mencionar un caso, yo creo que la violencia pues viene de diferentes casos, ya sea físico o verbal, que a veces creo que con palabras hieren a las personas, ¿no? En este caso pues en la escuela pues a los niños. Puedo mencionar un caso de que cuando en la escuela de mi hijo veo que los niños a veces con insultos, con palabras feas, se dirigen a otros niños, a veces más pequeños que ellos, y son palabras que ellos podrían venirse desde la casa. Escuchan cómo los papás hablan, insultan, dicen malas palabras, y ellos es el reflejo que hacen eso los niños en la escuela. Unas cosas que le pegan a mujeres, o las mujeres les pegan a los hombres, o los niños entre las niñas, o no sé. Paola Rojas. ¿Sí? ¿Conoces algún caso? ¿Podrías platicar? Pues una vez llegó con la rodilla toda raspada y me pedía a veces 4 empanadas o 3 hot dogs, exageración de comida, hasta que le pudimos sacar que por qué pedía eso. Y era que porque el niño que lo tiró, le pedía eso. Hablé con el maestro, dijo que iba a estar pendiente de él, y ahorita no todo va bien. ¿Sabes qué es violencia escolar? Sí. ¿Podrías dar algún caso? ¿Algún? Sí. ¿Conoces algún caso? Sí. ¿Cómo cuál? Un día me pegaron y me hice popó en la escuela. Seguimos con más información del CENTE. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Síguenos en Facebook, CENTE a la mesa. Teléfono en el estudio 83-200-96. Volvemos en un momento. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Ya está de regreso. La información que necesitas en la educación. Unidad, orgullo y compromiso. Programa Magazine radiofónico del CENTE a la mesa en el 101.7 La Guadalupana. Les recuerdo las páginas de Twitter y Facebook del CENTE a la mesa para que pueda mandarnos sus comentarios y sugerencias. Joana. Así es, interesante lo que escuchamos antes de salir del corte sobre este sondeo que realizó nuestro compañero Alberto Canul desde la ciudad de Tulum, y bueno, en donde escuchábamos la opinión de las personas, muchos niños, su participación pues es muy importante para nosotros, es como nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y lo que la gente conoce sobre este tema. Así es, Joana, eso que acabas de decir es muy importante, esas opiniones vertidas directamente por aquellos actores que han tenido este tipo de acciones o actitudes o violencia escolar como se le conoce ahorita, porque créeme decirte que desde siempre ha habido este tipo de situaciones, solamente que ahorita ya tiene un nombre específico. Es importante porque por ello vamos a poder dar viabilidad a este tema, buscar algunas soluciones, algunos comentarios, sugerencias por nuestros expertos que más adelante van a estar con nosotros, ¿no, Joana? Así es, les recordamos, pues estamos abordando el tema sobre violencia y acoso escolar, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué podemos considerar violencia? ¿Cuál es nuestra tarea como padres de familia? ¿Hasta dónde llega pues la labor de un maestro para intervenir en estos casos que se dan dentro del aula o de las escuelas? Bueno, les invito a escuchar esta cápsula informativa sobre violencia y acoso escolar. Lo que debes saber de la violencia escolar. La violencia escolar es cualquier forma de actividad violenta dentro del marco escolar. Incluye acoso escolar, abuso verbal, abuso físico. Es el resultado de múltiples factores que incluyen edad, entorno familiar, escolar y de la localidad,
inadecuada gestión de la convivencia escolar, exposición de medios electrónicos y televisivos, de material violento, juegos electrónicos, falta de comunicación asertiva entre los integrantes de la comunidad escolar. Para reducir el nivel de violencia escolar, se requiere unificar criterios y estrategias de intervención e información a nivel nacional en todos los niveles de educación básica con la intervención de las autoridades educativas, empoderar a padres de familia y a maestros con estrategias y prácticas de crianza que promuevan una educación de calidad, fortalecer en los niños una educación en valores y dotarlos de un ambiente escolar y familiar adecuado y seguro para un desarrollo sano y equilibrado, desarrollar un marco de corresponsabilidad nacional para llevar a cabo estrategias para una política libre de violencia con medidas de intervención a corto, mediano y largo plazo. Acoso escolar es el maltrato verbal, psicológico o físico entre los alumnos que se realiza de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es una agresión metódica y sistemática en la que el agresor somete a la víctima a través de silencio, manipulación, indiferencia y bajo la complicidad de otros compañeros. Este también puede darse hacia los maestros o de los maestros hacia los alumnos. Las formas de acoso escolar son insultos, aislamientos, golpes, rumores, burlas a través de las redes sociales o de internet. Pero, desde agosto de 2014, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, presentó el primer protocolo para detectar y combatir el acoso escolar. Este protocolo de actuación para una escuela libre de violencia es resultado del compromiso firmado entre el CENTE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del trabajo de investigación y análisis desarrollado por especialistas. Esta guía fue entregada a la Secretaría de Educación Pública, al presidente del Consejo Nacional de Participación Social, a los gobernadores y escuelas del país, que fue presentada en la ciudad de Tlaxcala. En este marco, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reitera el compromiso del Magisterio Nacional para seguir trabajando por una educación de calidad y una escuela pública fuerte. Y bien, Joana, sin duda alguna es un tema que nos atañe a todos como maestros y padres de familia, porque quizá conocemos a una víctima, pero también somos responsables como agresores, no solamente como victimarios, ¿verdad? En estos agentes educativos, te comento, Joana, auditorio, se pueden presentar violencia por una serie de factores que se conjugan, como son 3 tipos importantes, Joana: la familia, la escuela y los medios de comunicación. En la familia puede ser por falta de cariño, por esa comunicación a veces que no hay con los padres de familia y sus hijos, y otros indicadores que evidencian la falta de acompañamiento por parte de los padres, repetimos, hacia sus hijos. Otros es la escuela, y es la cantidad de las relaciones entre profesor y alumno, la carencia de normas, de valores educativos, ausentismo recurrente de maestros. Joana, eso es importante porque hay escuelas en donde solamente hay 1 o 2 maestros para 3, 4 grupos que debe tener la escuela. Entonces sí es muy difícil lidiar con esta situación, ¿no? Aparte de la falta de control del profesor, segregación, hostigamiento, etcétera, ¿no? Pero un punto importante que quería llegar, Joana, es los medios de comunicación. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para evitar o erradicar este tipo de acciones? Nosotros somos los que conformamos una parte importante en la vida cotidiana de los alumnos, puesto que la violencia es matizada desde diferentes perspectivas. Se encuentran en videojuegos, películas, programas televisivos, música, noticias, entre otros. Y como por ahí decían, ¿verdad? Y creo que mucha gente escucha: ¿qué pasa, el desgraciado? Pues esos son esos temas de comunicación que hay que evitar un poquito que los niños vean, ¿no, Joana? Hay edad para todo, Juan Carlos. Y bueno, en este programa nos dimos a la tarea de platicar con una maestra de una escuela en la ciudad de Playa del Carmen. Nos platica sobre un caso de violencia, cómo lo enfrentan, algo importante, desde el aula, los maestros, las maestras. Y bueno, escuchemos el siguiente testimonio de una maestra que nos habla sobre violencia y acoso escolar en su escuela. El CENTE presenta la entrevista de la semana. Sobre este problema que se había presentado el año pasado en esta escuela. Sí, muy buenos días. Bueno, antes que nada, pues sí, la situación sucedió hace un año exactamente, en el ciclo escolar anterior. En 3er grado había un niño con una situación de que él amenazaba a sus compañeritos, ¿no? Sin embargo, por ser un niño un poquito más grande, pues yo creo que asustaba a los demás, ¿no? No lo podías
voltear a ver porque él ya con una mirada te estaba agrediendo, o no lo podías ni tocar al niño, ¿no? Y desafortunadamente pues así también eran los papás. Él como que imitaba la figura paterna, ¿no? Al parecer también la mamá sufría un problema de abuso por parte del papá, sin embargo ella nunca lo quiso aceptar. En una ocasión la señora vino con la cara morada y no, ella dijo que se golpeó, sin embargo pues no era cierto, ¿no? Y el niño lo comentaba que había maltrato en casa y pues él venía pues prácticamente a hacer lo mismo con sus compañeritos, ¿no? Y en ocasiones hasta los maestros ya ni nos hacían caso. Se habló a la secretaría, vinieron derechos humanos y supuestamente el problema era aquí en la escuela. Desafortunadamente el problema no era la escuela, no era en la familia. Pero bueno, siempre la culpa es contra el maestro, ¿no? El maestro, ¿qué está haciendo? El maestro está todo el día con el niño. No, pero aquí la situación viene desde casa. Y si no le fomentamos a los niños los valores del respeto, la responsabilidad, de la honestidad, la solidaridad, pues a dónde vamos a ir, ¿no? Con estos niños. Y ante todo, pues sí, apoyar mucho. Desafortunadamente aquí en la escuela pues no contamos con USAER todavía. El recurso nos llega en algunas ocasiones equipos de trabajo, ¿no? Del CRIE, pero son muy esporádicos y cuando vienen ellos solos atienden, prácticamente dan cursos a los papás, no atienden a los niños. Entonces sí, es una cosa de que quién ayuda, quién viene. Se han hecho solicitudes ante la Secretaría sobre la solicitud de USAER, pues hasta ahorita nada. Y sí lo requerimos, les digo que la situación. ¿Y qué hicieron los papás con este niño? Pues se les hizo más fácil, mejor el próximo año pues llevármelo a otra escuela, ¿no? El problema es la escuela, pues a lo mejor me lo cambio de escuela, ¿no? Sin embargo, hemos escuchado que sigue este niño también teniendo situaciones en la otra escuela, pero bueno, ahora sí que está de los papás. Nosotros, como siempre los hemos dicho, nosotros tenemos un ciclo escolar, ustedes lo tienen toda la vida. Y la situación que la va a ir acarreando poco a poco. Y se han implementado muchos trabajos aquí con los maestros. Ahorita con el marco de convivencia lo estamos llevando al pie de la letra. Tenemos una situación con un niño un poquito fuerte también, que empieza a agarrar cosas de otros niños. Ya no sabemos si es algo normal, porque para él se le hace más fácil agarrarlo, llevármelo y ya. Pero en casa, ¿qué le estoy fomentando a mi hijo, no? O sea, si veo que esto no es mío, un juguetito, yo ya no te lo compré, ¿por qué lo traes, no? Entonces, ¿sabes qué? Al otro día lo devuelves y tú se lo tienes que devolver a la maestra o al maestro o a tu amiguito. No se lo vas a dejar en la mochila, ¿no? Tenemos que fomentar esto con los chicos, ¿no? Y más que nada, pues esa es la situación que se vive en una escuela, ¿no? Yo creo que más que nada el fomento a los valores. Y en casa. Nosotros apoyamos aquí, pero ¿cuánto tiempo más? En una escuela de tiempo completo, pues sí estamos desde las 7:30 a 3:30. Pero en una escuela regular, 7:30 a 11:30 ya, adiós, 4 horas y media. Entonces no hacemos mucho, ¿no? Pero prácticamente todo cae sobre el maestro. Sí. Y ya ahorita prácticamente hasta el respeto, ¿no? Ya hacia los maestros, no, pues es un maestro. Pero nosotros hacemos mucho trabajo en el aula, que debemos de, pues ahora sí que engrandecer ese trabajo, porque no solo lo hacemos de maestros, lo hacemos de papás, de psicólogos, de doctores. Y si no está el niño, si no está el papá en su casa porque se enfermó, también los llevamos a sus casas y andamos buscando a las mamás. Nos ha tocado que hemos llegado a las casas de las mamás y las mamás así, con la pena del mundo, apenas despertándose. ¿Y qué pasó? No, pues tu hijo, sí, ahorita. Y con toda la calma del mundo, mientras que uno dijo, te hablan por tu hijo, no, tranquilamente, y empiezan, ese chamaco, que no sé qué. Y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo le ayudamos a esta familia? Seguimos con más información del CENTE. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Síguenos en Facebook, CENTE a la mesa. Teléfono en el estudio 83-200-96. Volvemos en un momento. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Ya está de regreso. La información que necesitas en la educación. Unidad, orgullo y compromiso.
Nos da mucho gusto que siga con nosotros a través del magazine radiofónico del CENTE a la Mesa. Le invitamos nuevamente a participar en este programa a través de la página en Facebook del CENTE a la Mesa y también lo puede hacer a nuestra cuenta en Twitter del CENTE a la Mesa, por medio también del número de cabina 83-200-96. Y bueno, antes de salir a corte escuchábamos el testimonio de una maestra, bueno, que por obvias razones deja en anonimato su persona, y bueno, el testimonio sobre la violencia y el acoso escolar que se vive en su aula, en el caso de su escuela. El tema pues es precisamente buscar la colaboración de padres y maestros para poder erradicar esta problemática. Así es, Joana, este tema es un poquito delicado. Por tal motivo hemos traído a algunas personas especialistas en este tema. Y si bien decías, para hablar de esto y responder todas nuestras dudas, nos acompaña esta tarde la directora general del Centro de Estudios e Investigación de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Carla Patricia Rivero González. Muy buenas tardes, Carla. También está con nosotros la directora general del Centro de Atención a Víctimas de Derechos Humanos, Gabriela Díaz Romero. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted por asistir aquí con nosotros a charlar un momentito. Y de nuestro comité ejecutivo de la sección 25 tenemos a la profesora Berta Elinda Cobos Villalobos, quien ha coordinado los trabajos para realizar el protocolo de actuación, que más adelante vamos a platicar acerca de esto, y la atención del acoso escolar. Muy buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Muy bien, Joana. Les doy la bienvenida a nuestras invitadas a esta emisión del CENTE a la Mesa. Qué bueno que nos acompañen. Estoy segura que pues es un tema que genera mucho interés entre los propios maestros. Algunas veces pues no saben cómo actuar o qué hacer dentro de su salón de clases, y por supuesto los padres de familia, quienes estamos preocupados, llevamos a nuestros hijos a diario a las escuelas y bueno, tememos que algo les pase, ¿no? Como todos los papás, pues estamos muy preocupados por su bienestar, pero también debemos estar preocupados porque también somos padres, somos quienes pues educan a los responsables, en este caso a los agresores, ¿no? Pues yo les doy la bienvenida a este programa nuevamente. Y bueno, pues comenzamos con las preguntas. La gente tiene dudas respecto a este tema. Primero, la violencia escolar. ¿Qué podemos entender? Hay quien nos pueda responder sobre acoso, violencia escolar. ¿Cuál es la incidencia en Quintana Roo? Quisiéramos saber, o qué tan grave podemos considerarlo aquí. Bueno, hablando del concepto como tal, ahora vamos a compartirlo a través de la directora del Centro de Atención a Víctimas, quien directamente ha estado atendiendo casos de víctimas por esas situaciones. Pero la incidencia todavía, el año 2014, según las cifras con las que trabajamos, un protocolo que se elaboró en coordinación con CENTE y con la Secretaría de Educación, teníamos alrededor de 60 quejas en materia de violencia escolar. En todo el estado. En todo el estado. Y apenas habían sido un promedio un poco más de 25 las que tenía que ver con acoso escolar. O sea, porque aquí es donde empezamos a hacer esa diferencia para que entendamos bien de qué se trata y también podamos evaluar o analizar el fenómeno. Esa es la cifra que tenemos nosotros al alcance, porque nosotros recibimos quejas como órgano defensor. Ahora, lo que ocurre ya directamente en los planteles, pues seguramente la autoridad educativa es quien mejor lo sabe, las estadísticas, ¿no? Claro. Podemos considerarlo, a partir de los casos, las 60 quejas que se realizaron en este caso en 2014, un tema tan grave como en otros casos, en otros estados del país, en donde pues llegan a términos muy crueles, donde hay incluso muertes de menores por este tipo de casos. ¿Podemos considerar Quintana Roo o se encuentra quizás en una medida en la que pueda ser es un asunto prevenible y que tiene pues solución? Sí, estamos muy a tiempo. De hecho, de esas alrededor de 60 quejas y violencia escolar y 25 por acoso, ninguna terminó en recomendación. Esto es que dentro de la investigación que se realizó no se llegaron a los elementos para poder determinar una responsabilidad por parte de la autoridad, además de que se logró, en todo caso, no tengo exactamente el número de cuáles, llegar a una conciliación o a un trabajo de mediación entre autoridades y estudiantes. Pero me parece que estamos muy a tiempo
para atender este asunto que no llegue a otras dimensiones como en otros estados. Esta semana precisamente hubo 2 casos que llamaron la atención en la capital del estado particularmente. Es un caso en una escuela de la colonia Adolfo López Mateo, si no mal recuerdo, donde hubo una presunta violación por parte de otro menor hacia otro menor, o sea, se da entre iguales. Y otro caso, un padre de familia que en caso, supongo ya es un caso muy extremo de violencia escolar o acoso, en el que un padre está tan enojado. Quiero ponerme en la posición del padre de familia, o sea, que pudo haber ido con un arma a apuntarle a un menor amenazando. Quiero suponer que estaba pues desesperado por la situación que vive su hijo. Quiero pensar que es eso y que no es una irresponsabilidad por parte de un servidor público, porque es aparentemente un policía que llega a un plantel educativo con un arma en la mano. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? O primero el tratamiento que se le da a la víctima. O si tengo entendido que la Comisión de Derechos Humanos ya trajo esos casos, ¿no? Primero yo creo que hay que definir, como bien preguntó, acerca de lo que viene siendo la violencia, ¿no? Claro. Y la violencia es un tema que nos atañe a todos. Es el uso deliberado precisamente de esa fuerza física que se puede dar y que puede ser contra uno mismo o puede ser contra un grupo de personas donde obviamente hay una situación también de poder y que causa un daño, porque pues esto se puede llevar pues más allá de una situación de un hecho de amenaza, por así decirlo, ¿no? En el caso del acoso escolar, para poder hacer bien las 2 definiciones, el acoso escolar se da entre un grupo de iguales. ¿Qué quiere decir iguales? 2 alumnos, ¿no? Por decir. Y entonces ahí existe una forma de daño que se da, pero donde hay también un abuso de poder, donde hay una persona que elige a la víctima, porque es una persona que tiene bien identificadas las características para poder determinar, bueno, a quién voy a dañar, ¿no? Ya se actúa así específicamente con los niños, como que los van vigilando para ver quién es el... Decimos nosotros, creo que de manera coloquial, el más débil, ¿no? Exactamente, porque precisamente el acoso escolar marca eso, ¿no? Marca esa diferencia, que hay un abuso de poder, que la víctima esté indefensa porque no se sabe defender, porque no tiene estrategias de afrontamiento para poderlo hacer, y que tenemos que tomar en cuenta que en el caso de el agresor tampoco tenemos por qué satanizarlo, sino también tenemos que verlo también como una víctima, porque no sabemos realmente esta otra personita qué es lo que ha vivido, qué ha pasado dentro de su seno familiar, qué ha vivido, y posiblemente pues tenga a lo mejor algunos conflictos, algunos traumas, que es lo que lo hace y detona un comportamiento para que pueda él buscar a una víctima que sabe que no va a poder reaccionar porque no tiene los elementos. Así es, comentábamos hace un momento que en ese rol puede estar el niño ahorita como victimario, pero a lo mejor en la casa o en otro círculo social pues es la víctima, y es ahí donde refleja sus acciones, sus miedos, sus temores, sus agresiones y todo, ¿verdad? Pero un punto importante que creo que los padres de familia a veces no logramos concebir, porque ahorita con eso del bullying y todo es bullying, a veces hasta con empujarse, como niños cuando jugábamos nosotros pensábamos pequeños, pues no lo consideramos como bullying, sino era un juego, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde o cuándo se considera ya que sea una violencia escolar o acoso escolar? Ok, un acoso escolar tiene que ver precisamente con determinadas situaciones que tienen que estar muy bien determinadas, como por ejemplo que tiene que haber sido por conductas repetitivas. ¿Qué quiere decir? Que se den de manera consecutiva y que sea a la misma persona, ¿sí? Okay. Entonces esto es muy importante porque se ha confundido mucho el término de violencia escolar y de acoso escolar. Entonces el acoso se da de manera repetitiva, siempre hay un agresor, hay una víctima y hay un tercero que viene siendo también un participante, que es el observador. Entonces, para que esto se pueda establecer y se pueda dar, no es nada más porque te empujé. Para mí eso es violencia, no deja de ser violencia, porque digo, como seres humanos debemos de aprender que el respeto es importantísimo, ¿no? Y yo creo que el respeto es algo por lo que debemos de empezar desde el seno familiar, para que pueda llegar a partir de la familia y pueda llegar a las escuelas también, ¿no? Entonces eso es bien importante.
Así es, les recuerdo que estamos hablando de violencia y acoso escolar y está con nosotros la directora general del Centro de Estudios e Investigación de la Comisión de Derechos Humanos, la licenciada Carla Patricia Rivero, y también está con nosotros la directora general del Centro de Atención a Víctimas de la misma Comisión de Derechos Humanos. Los invito a que sigan con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Seguimos con más información del CENTE. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Síguenos en Facebook, CENTE a la mesa. Teléfono en el estudio 83-200-96. Volvemos en un momento. Puras olas pegadoras. La Guadalupana. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Ya está de regreso. La información que necesitas en la educación. Unidad, orgullo y compromiso. Y muy buen auditorio, amigos, regresamos a tu programa Magazine radiofónico del CENTE a la mesa, en el 101.7 La Guadalupana. Les recuerdo las páginas de Twitter y Facebook del CENTE a la mesa para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias sobre este tema tan importante que atañe a todos nosotros como sociedad. Joana. Así es, estábamos hablando de violencia y acoso escolar. Nos acompaña también la maestra Belinda Cobos Villalobos, del Comité Ejecutivo de la Sección 25. Desde 2014, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha trabajado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la elaboración de un protocolo. Maestra. Muy buenas tardes, Giovanna. Efectivamente, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación suma esfuerzos con otras organizaciones, como en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Padres de Familia y la Asociación Nacional de Educadores Sin Fronteras, para diseñar un protocolo que nos sirva como un instrumento para apoyar a todos los directivos y docentes en relación a la orientación de la atención de los niños, donde se ejerce la violencia entre pares. Este protocolo para nosotros fue una guía, Joana, para que aquí en Quintana Roo, a nivel estatal, nuestro secretario general, el maestro Rafael González Sabido, firme un convenio con la Comisión Nacional, con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, para diseñar el protocolo de actuación para la prevención y atención del acoso escolar, que concluimos en enero de 2015. ¿De qué nos sirve este protocolo? Hemos sabido, los testimonios que tenemos, es que muchos maestros pues no saben o no conocen, no se les ha dado a conocer, sobre todo por parte de la autoridad, pues cómo actuar en un caso de violencia escolar. Sí, Joana, mira, efectivamente hemos estado en pláticas, en acercamiento. Tenemos claro que a veces el documento no es suficiente, las leyes no son suficientes para que los maestros, las maestras, los padres de familia podamos actuar en este trabajo que tenemos en las escuelas, porque se tiene que traducir en acciones. Y cuando digo de que no son suficientes las leyes y los documentos, es porque requerimos capacitar a los maestros. Necesitamos profesionalizarnos, necesitamos informarnos, necesitamos documentarnos para saber qué hacer, cómo usar el protocolo. Entonces, en este camino estamos de buscar el acercamiento para que se pueda traducir en una profesionalización de los docentes en el uso y manejo del protocolo en la escuela. Así es, maestra, y no sé si estoy mal, corríjame. Este protocolo entonces nos va a servir a nosotros como docentes y también como padres de familia, como aval, a lo mejor una guía para llevar paso a paso aquellas incidencias que se vayan dando dentro del aula escolar, y no solamente en el aula escolar, ¿verdad?, en toda la escuela, porque a veces no surgen las situaciones dentro del salón, sino a veces fuera del salón. Entonces, una vez que tengamos nosotros ya establecido ese aspecto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue? Mira, para empezar, como bien mencionabas, este es un instrumento de apoyo que orienta, que guía el trabajo docente. Muchas veces en la escuela suceden casos de violencia entre los niños, entre los pares, que como bien decía la psicóloga hace un momento, a veces tendemos a confundir la violencia que se da a veces entre un docente y otro docente, o lo que se da entre alumnos hacia un docente, o de un padre de familia hacia los maestros,
y pensamos que se puede manejar por igual las situaciones. Pero ¿qué sucede cuando un maestro encuentra una situación de violencia reiterada, repetitiva, de un niño o de un grupo de niños a determinados niños y que ejercen violencia? A veces nosotros por costumbre, por cultura, pues lo llevamos a la dirección o lo reportamos con el padre de familia o actuamos desde lo que pensamos que podemos hacer. Pero muchas veces esos casos no se documentan, no se registran y no hay un procedimiento pedagógico de intervención educativa, o sí lo hay, porque muchas veces el maestro sabe qué hacer y lo hace con su experiencia y su conocimiento, pero no lo registra. ¿Y qué sucede? Que cuando a veces el problema es mayor, se sale de la escuela, se sale a los medios, se maneja de manera inadecuada y resulta que el maestro es el que de alguna se le señala porque él no actuó de manera correcta. Lamentablemente viene una investigación y el primero que se le pone entre la espada y la pared es el maestro. Y me parece que es nuestro deber ser, es la obligación de todos, sobre todo del Estado, de la Secretaría, de nosotros como organización sindical, de coadyuvar, a darle las condiciones a los maestros para que sepan qué hacer, cómo actuar, cómo proceder, cómo registrar, cómo sistematizar, cómo intervenir pedagógicamente a la par con las autoridades, con los padres de familia, con los propios alumnos, para crear escuelas libres de violencia. Exactamente. A partir de las publicaciones en los medios de comunicación, a partir de que entró el presidente actual, el licenciado Harley Sosa, pues prácticamente se publica un caso en medios de comunicación y se jala por oficio la demanda, ¿no? Tengo ese entendido. El procedimiento ya de derechos humanos, Joana, permíteme interrumpirte, ya el procedimiento de derechos humanos, creo que eso se refiere. ¿Qué es lo que hace al momento de que ya está establecida esa situación? ¿Cómo interviene derechos humanos? ¿Qué le corresponde hacer? ¿Hasta dónde? Y como docente también, pues, ustedes tienen experiencia. ¿Qué podemos hacer? Sí, tenemos dos formas de actuar ante la situación de una presunta violación a derechos humanos. Cuando directamente va el agraviado o agraviada a interponer una queja, cuando se interpone también una denuncia que se recibe por otros medios, que no necesariamente sea el presencial y que pueden ser por terceras personas que conocen los hechos, y también por de oficio, es decir, que la autoridad advierte por otros medios, en este caso medios de comunicación, que existe una presunta violación a derechos humanos. Entonces, de manera inmediata se inicia un expediente y empiezan las investigaciones. El principio de debido proceso, el principio de presunción de inocencia, todo esto se presume cuando se está en una investigación, y nosotros, como una autoridad que protege derechos humanos, tenemos que estar muy, muy pendientes que la misma investigación arroje las evidencias que nos permita hacer un señalamiento, ya sea una autoridad o, en su caso, emitir un acuerdo de no responsabilidad. Los visitadores y las visitadoras tienen un plazo que cumplir para recabar esta evidencia, hacer entrevistas, hacer visitas in situ. En el caso específico de acoso escolar se mandan oficios a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Educación y Cultura, se piden informes, también se hacen investigaciones directamente en el plantel. Se trata de realizar todas las actividades, diligencias que nos lleve a tener el mayor número de información para poder establecer claramente cuál fue la situación, y a partir de eso pues entonces se decide si hay o no responsabilidad, o si en este caso se emite una recomendación. Eso es importante, y hablo como docente porque he visto algunas situaciones que se dan con derechos humanos. Usted dijo que se le notifica a la autoridad inmediatamente acerca de la situación, pero a veces esa recomendación o esa indicación por parte de ustedes hacia la Secretaría de Educación, porque es a quienes ustedes le rinden ese informe, no llega directamente al docente, sino hasta cuando ya ustedes tienen una recomendación o una sanción o algo. Entonces, ahí sí el docente como que dice, ¿qué pasa, no? Como que yo, ¿dónde quedo?
Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros ahí? Bueno, esto ya se ha planteado en otras ocasiones, ya el presidente tiene conocimiento de lo que han dicho docentes como usted. Se han tomado cartas en el asunto para que directamente también los docentes involucrados en la escuela pues estén enterados de manera inmediata, así como lo es la Secretaría de Educación y Cultura. Finalmente es la Secretaría de Educación y Cultura como cabeza de sector, como dependencia, como secretaría, la que debe tener conocimiento de lo que ocurre, porque también tiene sus propios procedimientos. Y es que el protocolo finalmente lo que trata es de evitar que llegue a una situación en la que se tenga que emitir una recomendación. Es decir, de las capacitaciones que se le han dado al personal docente en diversas ocasiones y en los últimos años, lo que hemos detectado por voz del propio docente es que no existe un documento que les permita de manera homogénea y de manera paso a paso registrar lo que sucede ante una situación de acoso escolar. Incluso cuando hablábamos con ellos, había toda una narrativa de hechos. Nos contaban una historia. Y cuando les preguntábamos, docente, ¿dónde lo anotó? ¿Dónde registró? ¿Tomó fotografías? ¿Llamó a los papás? No hay nada. Entonces el docente, el protocolo tiene esa utilidad, y si ustedes lo revisan van a ver que va acompañado de las diferentes etapas de una investigación que realiza. Algo rapidísimo para la psicóloga Gabriela de la Comisión de Derechos Humanos, pues es rapidísimo porque se nos termina el tiempo. Se nos terminó prácticamente, me están corriendo. Pues preguntarle rápido la posición de los padres de familia. ¿Qué deben hacer los padres de familia en caso de que se presente algún caso de violencia en contra de su menor? Importantísimo, Joana, yo creo que debe de haber un compromiso con los padres de familia, y que lejos de que se sientan afectados ante esta situación, lo más importante sería tomar cartas en el asunto para saber que, bueno, si mi hijo está atravesando por algún problema de ese tipo, lo más importante es que reciba un proceso psicológico que lo va a llevar a tener estrategias de afrontación en algún conflicto que él pudiera tener dentro de la escuela. Pero creo que tanto padres de familia como docentes, como instituciones, debemos de estar en esa trabajo de coadyuvar, ¿no? Y de apoyarnos ambos. Yo creo que si el padre de familia entendiera también esta parte, ¿no? De que no, los maestros no son nuestros enemigos, los maestros están para enseñar, los maestros están para, bueno, aplicar el conocimiento, pero también como padres nosotros estamos para educar. Entonces creo que es un trabajo que tenemos que hacer, y nos falta muchísimo, porque creo que esto es un trabajo también de la sociedad civil, de la sociedad en general, y yo creo que poniendo todos un poquito, pues híjole, vamos a tener un mejor Quintana Roo, un mejor México, vamos a tener niños autónomos y niños que puedan en un momento dado ser críticos en cualquier momento de su vida. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un tema que podríamos llevarnos varios programas, pero pues se nos terminó el tiempo. Le agradezco al auditorio, Juan Carlos. Gracias. Claro que sí, y pues qué más decirles, amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos estar con ustedes la próxima semana. Y pues ya me dicen que también me corte el Los invitamos a sintonizar la próxima semana el 101.7 de FM, La Guadalupana. Estaremos hablando sobre la tecnología y los valores humanos, aprender a través y sobre la tecnología. Los invitamos la semana próxima a escucharnos. Adiós. CIPSE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentó Magazine Radiofónico, del CENTE a la Mesa. Trabajando en unidad con resultados. Escúchanos en la próxima emisión con propuestas y proyectos para el mejoramiento educativo. Hasta la próxima.